Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que está dando muchísimo de qué hablar, algo que ha explotado en redes sociales y que, sinceramente, nos tiene a todos con la boca abierta. Hablamos de Demet, esa figura que conocemos y admiramos, y de cómo ha decidido desmantelar, literal y figurativamente, a su ex representante. Prepárense porque hoy vamos a desgranar los detalles, las polémicas y, lo más importante, la verdad que está saliendo a la luz. Y si aún no están suscritos a nuestro canal, ¿qué esperan? Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo tan jugoso como este. Bueno, empecemos por el principio. La noticia saltó como una bomba y las redes se incendiaron. Demet, que siempre se ha caracterizado por su profesionalismo y por mantener una imagen pública muy cuidada, ha decidido romper su silencio de una forma contundente. Y no solo ha roto su silencio, sino que ha lanzado unas declaraciones que apuntan directamente a quien, hasta hace poco, era su mano derecha, su representante. Los que seguimos de cerca el mundo del espectáculo, sabemos que las relaciones entre artistas y sus representantes pueden ser muy intensas, a veces idílicas, y otras, como parece ser este caso, explosivas. La palabra clave aquí es destroza. Y créanme, no es una exageración. Según lo que se ha podido recopilar de diversas fuentes, entrevistas y filtraciones, la relación entre Demet y su ex representante, a quien llamaremos el representante por ahora para mantener un poco el misterio, llegó a un punto insostenible. ¿Pero cuál fue el detonante? Las primeras informaciones hablaban de diferencias irreconciliables, de una ruptura amistosa. Pero amigos, la amistad es lo último que se parece a lo que está sucediendo ahora. Demet ha decidido exponer públicamente una serie de hechos que pintan un cuadro muy oscuro. Y cuando decimos la verdad sale a la luz, es porque parece que ha estado oculta durante mucho tiempo, y ahora se está revelando en todo su esplendor, trayendo consigo no solo una tormenta mediática, sino también un torbellino de emociones y consecuencias que apenas comenzamos a vislumbrar. Uno de los puntos más delicados que ha tocado Demet es el tema del dinero. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque estamos hablando de millones. Sí, han oído bien, millones. Demet ha insinuado, e incluso apuntado directamente, a supuestas irregularidades financieras por parte de su ex representante. Se habla de comisiones que no se correspondían con los acuerdos, de gastos no autorizados, de negociaciones que no beneficiaban a Demet, sino a quien debía representarla. Imaginen la escena, años de trabajo, de éxitos, de contratos millonarios, y que una persona de confianza esté presuntamente jugando con esos beneficios. Es algo que realmente indigna y que, por supuesto, tiene todo el derecho a ser expuesto. Las cifras que se murmuran son astronómicas, y si estas acusaciones se confirman, estaríamos ante uno de los mayores escándalos financieros en la industria del entretenimiento en mucho tiempo. No se trata solo de unas comisiones infladas, sino de un posible desfalco orquestado a lo largo de años, aprovechando la confianza depositada en él. Las declaraciones de Demet no han sido en vano. Han generado un terremoto en la industria. Hemos visto a periodistas investigando, a otros famosos pronunciándose de forma cautelosa, y a los fans divididos entre la sorpresa y la indignación. Lo que está claro es que la imagen del representante ha quedado seriamente dañada. Las acusaciones son graves y, si se comprueban, las consecuencias legales y profesionales pueden ser devastadoras. Estamos ante un caso donde la confianza, que es la base de cualquier relación profesional de este tipo, ha sido, al parecer, completamente traicionada. El representante, que hasta ahora gozaba de una reputación intachable en el circuito, se encuentra ahora en el ojo del huracán, con su credibilidad y su futuro profesional pendiendo de un hilo. Y no solo es el tema del dinero. Demet también ha hablado de manipulaciones, de presiones psicológicas, de un control que iba más allá de lo meramente profesional. Se habla de decisiones que se tomaban en su nombre sin su consentimiento, de proyectos que se aceptaban o rechazaban sin consultarla, y de una gestión que, en definitiva, no respetaba su criterio ni sus intereses. Es como si Demet se hubiera dado cuenta de que estaba en una jaula, y ahora ha encontrado la llave para salir y gritarlo al mundo. Esta dimensión de control y manipulación psicológica es quizás la más preocupante, ya que revela un lado oscuro y manipulador del representante que nadie esperaba. Se relata una estrategia deliberada para minar la autonomía de Demet, haciéndola sentir dependiente y confundida, mientras él se beneficiaba de esta situación de vulnerabilidad. El hecho de que Demet haya decidido exponer esto públicamente
a pesar de los riesgos que pueda acarrear para su propia imagen o para futuras negociaciones, habla de un coraje tremendo. No es fácil enfrentarse a quien ha sido tu círculo cercano, especialmente cuando hay intereses económicos de por medio. Pero parece que ha llegado a un punto en el que el silencio ya no era una opción, y la verdad, por dolorosa que sea, tenía que salir a la luz. Y aquí es donde entra la parte emocional. Las lágrimas que menciona el titular, llantos, no son solo de tristeza, sino probablemente de frustración, de decepción y, quizás, de rabia acumulada. Imaginen el desgaste emocional que ha supuesto todo esto, años de sentirse engañada, manipulada y explotada por alguien en quien confiaba plenamente. Es un proceso agotador, pero necesario para recuperar su libertad y su dignidad. Es importante recordar que aunque estamos presentando la versión de Demet, en un sistema legal justo siempre existe el derecho a la defensa. Sin embargo, la magnitud de las acusaciones y la contundencia con la que Demet las está haciendo públicas sugieren que tiene pruebas o, al menos, una convicción muy sólida de lo que está diciendo. El silencio del representante hasta ahora, o sus respuestas evasivas, no ayudan precisamente a disipar las dudas y solo alimentan la especulación. Es probable que veamos pronto una respuesta oficial por parte de su equipo legal, pero la reputación ya está seriamente comprometida. Profundizando un poco más en las supuestas manipulaciones, se dice que el representante podría haber estado creando situaciones de dependencia, haciendo que Demet sintiera que no podía triunfar sin él. Esto es algo muy peligroso en cualquier ámbito, y más aún cuando se trata de la carrera de un artista que por su naturaleza, está expuesto a muchas presiones y vulnerabilidades. Cuando alguien te dice que te necesita y al mismo tiempo, te limita tus opciones y se beneficia de ello, es una forma de abuso de poder. Se habla de la creación de un entorno artificial donde ella dependía de su experiencia y conexiones, mientras él actuaba como un guardián que controlaba su acceso a oportunidades y a la información. Y el titular, la verdad sale a la luz, no es solo una frase hecha. Implica que había una capa de engaño, de falsedad, que ahora se está desvelando. Es como si se hubiera corrido un telón y estuviéramos viendo la realidad detrás de una fachada cuidadosamente construida. Para los fans esto puede ser especialmente impactante, porque a menudo idealizamos a nuestros ídolos y a las personas que los rodean. Descubrir que ha habido prácticas poco éticas o directamente fraudulentas puede ser un golpe duro, pero también puede servir para una mayor comprensión de las complejidades del mundo del espectáculo y de la importancia de la transparencia. Los millones de los que hablamos no son solo cifras abstractas. Representan el fruto del esfuerzo, del talento y de la dedicación de Demet. Son contratos que se ganan con horas de trabajo, con actuaciones, con proyectos que requieren una inversión personal y profesional enorme. Que alguien se haya lucrado indebidamente de eso es, sin duda, un acto despreciable. Y es por eso que la valentía de Demet al denunciarlo es tan importante. No solo busca justicia para sí misma, sino que también sienta un precedente y protege a otros artistas que podrían estar en situaciones similares. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? En primer lugar, seguramente veremos acciones legales. Las acusaciones son lo suficientemente serias como para que se abran investigaciones y se inicien procesos judiciales. En segundo lugar, la reputación del ex representante se verá afectada de forma permanente, independientemente del resultado legal. El daño a su imagen es ya considerable, y reconstruir la confianza será una tarea titánica. Y en tercer lugar, Demet, aunque pase por un momento difícil y emocionalmente agotador, se liberará de una relación tóxica y podrá empezar de nuevo con mayor claridad y libertad, fortalecida por esta experiencia. Este caso también nos sirve como una lección a todos. Nos enseña la importancia de rodearnos de personas íntegras y transparentes, de establecer límites claros en nuestras relaciones profesionales y personales, y de no tener miedo a alzar la voz cuando sentimos que algo no está bien. La confianza es un bien preciado que se gana con el tiempo y se pierde en un instante. Y cuando se pierde de forma tan dolorosa, como parece haber ocurrido aquí, las consecuencias son inevitables y, a menudo, devastadoras. Es un llamado a la cautela y a la diligencia en la elección de nuestros colaboradores más cercanos. La forma en que Demet ha gestionado esto, hablando con claridad y sin tapujos, marca un antes y un después en su relación con el mundo del espectáculo y con sus seguidores. Ha demostrado que la transparencia, aunque a veces duela, es la mejor medicina. Y que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Su decisión de compartir su experiencia de forma pública, asumiendo la carga emocional
y mediática que ello conlleva, es un acto de empoderamiento que resuena en muchas personas. Llegamos al final de este análisis, pero la historia seguramente seguirá desarrollándose. Es un tema complejo lleno de matices y que nos invita a reflexionar sobre las dinámicas de poder, la ética profesional y la importancia de la honestidad en todos los ámbitos de la vida. Las repercusiones de este caso podrían extenderse, afectando no solo a los involucrados directos, sino también a la industria en su conjunto, promoviendo una mayor transparencia y responsabilidad en las relaciones entre artistas y sus representantes. Y así, mis queridos amigos, hemos desgranado los detalles de esta bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo. The Met, con valentía y determinación, parece estar desmantelando a su ex representante, sacando a la luz llantos y millones, y sobre todo, mostrando que la verdad, aunque a veces sea dura de escuchar, siempre prevalece. Hemos visto cómo las acusaciones de presuntas irregularidades financieras y de manipulación han sacudido los cimientos de una relación profesional, y cómo The Met ha decidido no callar más, abriendo un capítulo de transparencia y justicia en su carrera. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a nosotros. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan de toda esta situación? ¿Creían que podía haber algo así detrás de cámaras? ¿Qué mensaje les deja la valentía de The Met? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este contenido y quieren que sigamos trayéndoles análisis tan profundos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierden nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.